traidoras o sumisas. Hera, Deméter, Latona, Mnemosine, Perséfone, Artemisa, Atenea, Afrodita, las 9 musas. Estas son solo algunas de las diosas griegas, esposas o hijas de Zeus, que claramente sentado en su trono es el más importante entre los dioses griegos. Es el padre de los dioses, el monarca del Empirio, el dios del trueno y... ¿Pero esta no era una historia de las mujeres? Sí, Saltamontes, lo es. ¿Y entonces por qué mencionas a Zeus? Bueno, Saltamontes, es que aunque sea una historia de las mujeres, él es el dios más importante y ellas son en función suya, esposas, amantes, hijas, etc. Pero tienes razón, Saltamontes. Zeus, ¿nos das permiso? El día de hoy no serás el personaje principal. En fin, como te decía, Zeus, adiós, hoy hablaremos de las mujeres. Es que no se acostumbra, está demasiado habituado a ser siempre el principal, pero hoy no lo será. En fin, la diosa Atenea, por poner un ejemplo, es lo suficientemente importante como para que su nombre sea el de la capital del país Grecia. Y bueno, era importante desde la época antigua. Deméter, otra diosa, también es muy importante, ya hemos hablado sobre ella en el video pasado. Y que junto con Artemisa y Hera fueron probablemente las diosas más importantes de otra era, de una hipotética época matriarcal. Pero sobre esta mitología arcaica ya hemos dicho lo que podíamos en el video pasado, de modo que en este no lo haremos más. Como sea, es innegable la presencia femenina en la mitología griega. Pero, ¿y las mujeres? ¿Cómo? Pues ahí están, y otras muchas que no has mencionado. Por ejemplo, Hestia, Temis, Éride, Gea. no son mujeres, y tampoco ellas cuyas estatuas estás viendo. ¿No? ¿Y entonces qué eran? Pues no mujeres. ¿Cómo no? No, eran diosas. Ah, bueno, pero diosas mujeres. Pues sí. Pero si pensamos en personajes mortales, es decir, si excluimos a las divinidades, hay pocas mujeres, y muy rara vez en un papel principal. Y contrariamente, si hablamos de hombres, podemos pensar, por ejemplo, en Hércules. ¿Pero Hércules no era un dios? No, Saltamontes, no lo era. Era hijo de Zeus, pero su madre era una mujer mortal. Y bueno, caso similar es el héroe Perseo o Teseo que mató al Minotauro. Y bueno, entrando ahora propiamente en la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, nos encontramos con Aquiles, el mejor de los guerreros griegos, que mató a Héctor, el mejor de los troyanos. O a Odiseo, cuyas aventuras son testimonio de su inteligencia. La más importante de todas, claro, fue aquella gracias a la cual los griegos conquistaron a los troyanos, el célebre caballo de Troya. En fin, Homero y Hesíodo también eran importantes porque sus obras representaban valores, es decir, tenían un carácter educativo. A través del ejemplo de los héroes, los griegos aprendían los valores de su cultura. Debían ser valientes y buenos guerreros como Aquiles, e inteligentes como Odiseo. Y ahora, como ya hemos dicho, Hesíodo también era un educador, de modo que, aunque hable de dioses, la humanidad es muy importante para él. Nos presenta una obra educativa
en que le debemos nuestro respeto y obediencia a los dioses. Él nos cuenta el Génesis griego, es decir, el origen de todo, que por no ser nuestro tema en este video, omitiremos la creación del mundo, pero hablaremos sobre cómo surgió el ser humano, el hombre. El hombre. ¿Pero no íbamos a hablar de la mujer? Sí, claro, pero hacer una comparación en los diferentes orígenes es algo muy revelador. Veamos. Similar al relato bíblico, el hombre es creado a partir de la tierra. Con tierra, Prometeo modela al primer hombre y posteriormente no lo abandona a su suerte, sino que le regala el fuego, aunque para hacerlo debe robárselo a los dioses. Esto, claro, enfurece a Zeus y entonces castiga a Prometeo. Lo encadena en el monte Cáucaso, donde todos los días un águila llegará y devorará su hígado. Lo matará. ¡Ah, caray! ¿Todos los días lo matara? Pues... ¡Ay, profe Pollo! Pues entonces no lo mataba, porque si lo hacía todos los días... Como te digo, el águila devoraba su hígado, pero como Prometeo era inmortal, su hígado se regeneraba y al día siguiente el águila volvía a comérselo. Vaya, parece como una tortura eterna. Pues sí, lo era. Zeus estaba enojado. ¡Ya! Pero lo hubiera castigado mandándolo a un rincón o enviándolo a la cama sin cenar. Pero matarlo, y matarlo además todos los días. Saltamontes, Zeus estaba muy enojado. Prometeo se había enfrentado a Zeus ya en 2 ocasiones, y en ambas por la misma razón, para ayudar a los hombres. Y bueno, por eso mismo, el castigo de Zeus no acaba ahí. ¡Ah! ¡Pero aún hay más! Sí, Saltamontes, hay más. Aunque este castigo lo dirige a los seres humanos y ya no a Prometeo. Él ya estaba suficientemente castigado, ¿no te parece? Pues sí, bastante. En fin, Zeus le dijo a su hijo Hefesto que modelara un ser que fuera muy perjudicial, una calamidad para los seres humanos, que les trajera grandes infortunios y desgracias. ¿Le encargó un monstruo? Bueno, un monstruo, algo más perverso todavía. ¡Wow! ¿Más? ¿Qué le encargó? Le encargó que hiciera a la mujer. ¿Cómo? Sí. ¿Pero entonces la mujer es un castigo para la humanidad? Pues según la mitología griega, sí. De modo que Hefesto hizo un ser muy hermoso, bonita, hermosa, rechula, pero tonta, caprichosa, metiche. ¡Ah! Pero qué concepción tan fea de las mujeres había en la mitología griega. Pues sí, Saltamontes. En fin, esta primera mujer se llamó Pandora y Zeus se la dio a Epimeteo. ¿Pero no estaba encadenado en la montaña? No, Saltamontes, ese era su hermano, Prometeo, que era muy inteligente y pues se pasó de inteligente cuando quiso engañar a Zeus. Epimeteo, en cambio, era tonto y a pesar de los consejos de su hermano, aceptó el regalo que Zeus le ofreció. Pandora, además, no llegó sola. Según lo que cuenta Hesíodo, Zeus dio a Pandora una jarra que en la versión más conocida se transforma en una caja. Muy probablemente hayas oído hablar de ella. No, no recuerdo. ¿No? ¿De la caja de Pandora no has oído hablar? Ah, no, sí, claro. Y bueno, ¿sabes qué era?
Pues no. Zeus le advirtió a Pandora que no debía destapar la jarra. O abrir la caja. Sí, vale, como te digo, en la versión más conocida, en vez de una jarra es una caja. Pero Pandora, que era muy curiosa, no pudo resistir la tentación, de modo que destapó la jarra y todos los males de la humanidad salieron a borbotones. Pandora, asustada, tapó la jarra, de modo que se conservó la esperanza. Todos los males salieron, pero la esperanza se quedó adentro de la jarra. De modo que los hombres que antes vivían con todas las comodidades, ahora debieron esforzarse para poder sobrevivir. Debieron trabajar. Ahora, no sé si lo percibas, pero es sorprendente la semejanza con el relato bíblico. Tanto en la Biblia, específicamente en el Génesis, como en la mitología griega, los seres humanos pasan de una vida paradisiaca a una de trabajo y dificultades. Y así como en la Biblia se considera que Eva fue la culpable, en la mitología griega Pandora lo es. ¿Y Adán no fue culpable? Al final él también comió de la manzana. No fue solo Eva. Pues sí, tienes razón, Saltamontes. Pero durante mucho tiempo se culpó exclusivamente a Eva, porque ella fue la primera que tomó de la manzana. Adán lo hizo tentado por la mujer. Y pues en la Biblia, aunque Dios efectivamente castiga a los hombres, a las mujeres les da un doble castigo. Porque según él, ella era doblemente culpable. Porque comió ella y porque sedujo al hombre y lo hizo pecar. En fin, dice Hesíodo, en efecto, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males y exentos de la dura fatiga y las penosas enfermedades que acarrean la muerte a los hombres. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la enorme tapa de una jarra, los dejó diseminarse y procuró a los hombres lamentables inquietudes. Y dice también, esto es un consejo que le da a su hermano, Perses. Que no te haga perder la cabeza una mujer de trasero emperifollado, que susurre requiebros mientras busca tu granero. Quien se fía de una mujer, se fía de ladrones. En fin, recordemos la importancia de Homero y Hesíodo, que como hemos dicho, eran considerados los educadores, y lo eran a través del modelo. De modo que los hombres debíamos ser tan valientes como Aquiles, o tan inteligentes como Odiseo. Pero, ¿y de las mujeres? Sí, pollo. ¿Y las mujeres? Ya me cansé de recordarte, pero ¿no estamos hablando de las mujeres? Sí, Saltamontes. Bueno, pues bien, ¿qué nos dice Homero sobre ellas? Porque, bueno, ya nos ha quedado claro que Hesíodo tenía una percepción muy negativa sobre ellas. Pero, ¿y Homero? ¿Cómo percibe a las mujeres? Pues mira, de forma general, había dos posibilidades para las mujeres. O bien eran sumisas y obedientes de sus padres y esposos. ¿Y si no eran obedientes? Pues entonces eran malas mujeres, traidoras. Observemos de cerca a dos mujeres representativas. Primeramente, Helena. ¿No te parece bonita? Sí, mucho. Pues bien, se le consideraba la mujer más bella del mundo. Y aunque también una tragedia. Por su culpa fue la guerra de Troya, en la que tantos buenos hombres murieron. ¿Y por qué fue su culpa? Bueno, es que la secuestró París, que era un príncipe troyano. No entiendo. Si la secuestraron, ¿no es ella una víctima en vez de la culpable? Bueno, Saltamontes, no es que yo piense eso.
Eso pensaban los griegos, la culpaban. Por otro lado, para todo hay excepciones, y Eurípides es una de ellas. En su obra, Helena, Eurípides nos cuenta: Hera, ofendida por no haber vencido a sus rivales, convirtió en vano viento mi unión con Alejandro, y no fui yo la que abrazaba el hijo del rey Príamo, sino una imagen viva semejante a mí que la esposa de Zeus había fabricado con aire celeste, y él creyó que me poseía, vana apariencia, sin poseerme. De modo que la culpable no era Helena, sino un clon suyo hecho con aire. Ella, por su parte, estaba en Egipto. Pero en fin, continuando con la historia, la guerra la ganan los griegos, conquistan e incendian Troya, y luego regresan a sus respectivas casas con diferentes peripecias. Odiseo, por ejemplo, tarda 10 años en llegar a su casa, porque en el camino se le atraviesan demasiados obstáculos, desde cíclopes hasta sirenas. En fin, Agamenón, que es el líder de todos los griegos, el rey de reyes, ya de regreso en su casa, es asesinado por su esposa Clitemnestra. De modo que el rey, victorioso, cae, pero no ante la espada del enemigo, sino ante su esposa que conspiraba con su amante para deshacerse de él. Bueno, pues sí parece traidora. Claro, mira, yo no digo, por supuesto, que lo que haya hecho estuviera bien, pero ella estaba enojada. Vale, pero por enojada que estuviera, a matarlo... Bueno... No. No, tienes razón. Aunque... Bueno, en fin, ¿y por qué estaba enojada? Pues aunque no había una razón, sino varias, la más importante es Ifigenia. Oh, Agamenón le era infiel con otra, con una tal Ifigenia. No, Ifigenia era su hija. Entonces no entiendo. Mira, Agamenón, en un día de caza, se le ocurrió presumir que él era tan buen cazador como la propia Artemisa, diosa de la caza. Y claro, a la diosa no le gustó que se compararan con ella, de modo que castigó a los griegos por la ofensa y les hizo imposible continuar con la guerra, hasta que Agamenón pagara por su culpa. ¿Y cómo pagó? Artemisa le obligó a que sacrificara a su hija Ifigenia. ¡Ah! ¡Caray! Y Agamenón, pues... Ya no digas más. Claro, Clitemnestra... Bueno, parece que sí tenía buenas razones para estar enojada. Mataron a su hija. Bueno, pero saltamontes, no te adelantes tanto en la historia. En fin, no saltamontes. Clitemnestra no tenía buenas razones, según los griegos al menos, para estar enojada. ¿Cómo? ¿No me has dicho que mataron a su hija? Sí, bueno, pero déjame te explico. Clitemnestra tenía, digamos, los hijos más importantes de Clitemnestra eran Electra, Orestes e Ifigenia. Todos ellos eran buenos hijos, ejemplos a seguir. Ay, con todo lo que cuentas me da miedo preguntar, pero ¿por qué eran buenos hijos? Bueno, cada uno tiene su propia historia. Electra, por ejemplo, es una buena hija, es una buena mujer, porque venga la muerte de su padre, es decir, porque asesina a su madre. ¡Ay! Oye, qué familia. Y por eso es buena hija, porque asesina a su madre. Sí, porque estaba vengando la muerte de su padre. En fin, ¿y los demás? Bueno, precisamente de Ifigenia quería hablarte. Ella es una heroína griega. ¿Como Electra?
No, otro tipo de heroína. Aunque bueno, Electra también es una heroína. Por haber matado a su madre. En fin, ¿quieres oír su historia? ¿La de Electra o la de Ifigenia? La de Ifigenia, la de Electra la dejaremos para otro video. Mírala, ahí está ella, soñando despierta, porque su padre ha escrito una carta a su madre ordenándole que ambas, ella y su hija Clitemnestra e Ifigenia, vayan a su encuentro, pues Ifigenia se va a casar con Aquiles. ¿Cómo? ¿Pero no la iban a matar? Sí, en efecto, pero la promesa de boda con el mejor de entre los griegos fue el anzuelo, y madre e hija van al campo de los aqueos, en donde más que una boda lo que la esperaba era la muerte. Era una mentira eso de que se iba a casar, era solo el anzuelo. En fin, pero ella, ¿por qué es heroína? A eso voy. Aquiles se enteró de esta mentira y se enojó mucho. Pues sí. ¿Y la defendió? Más o menos, porque más que defender a Ifigenia, Aquiles estaba enojado de que usaran su nombre sin su consentimiento. Es decir, era, sobre todo, una cuestión de orgullo. Y bueno, se dispone a defenderla de todos los que pretendan seguir las órdenes de Agamenón y llevarla ante su padre con el objetivo de sacrificarla en beneficio de la guerra, aunque no era por amabilidad hacia Ifigenia, sino por un orgullo herido. En fin, pero no me has dicho por qué es heroína. Mira, Saltamontes, Ifigenia le dice a su madre: Madre, atended a mis palabras, pues veo que te enfureces en vano contra tu marido. No nos será fácil obstinarnos en lo imposible. En verdad, es justo dar gracias al extranjero por su generosidad. Pero también hay que poner esto, que no vaya a enemistarse con el ejército y en nada salgamos beneficiadas. Está decretado que yo muera, y prefiero afrontar ese mismo hecho noblemente, descartando a un lado todo sentimiento vulgar. Y vayamos al otro tema. No está bien que Aquiles se enfrente en combate a todos los aqueos, ni que muera por una mujer. Un hombre es más valioso que 1000 mujeres en la vida, y si Artemisa quiso apoderarse de mi persona, ¿he de resistirme yo, que soy mortal, contra la diosa? Sería imposible. Entrego mi cuerpo a Grecia. Sacrificadme. Arrasad Troya. Entonces, ella es heroína porque... Pues porque sabe cuál es su lugar, porque es una hija obediente que acepta que si su padre quiere matarla, pues tiene el derecho. Y bueno, ella además defiende a Aquiles. Ya me confundí. ¿No era Aquiles el que la estaba defendiendo a ella? Sí, pero ella decide que mejor no lo haga, porque entiende, acepta y admite que un hombre vale más que 1000 mujeres. No quiere que se enemiste con sus amigos. Wow, parece la heroína de una telenovela. Sacrificada, sufrida. Pues sí. En fin, debemos por supuesto hablar también de otra más. Pues si ella es tan heroína como Ifigenia, no parece algo agradable. Es un poco diferente. Hablamos de Penélope. Ella era la esposa de Odiseo. ¿Te acuerdas que te conté que además de los 10 años que dura la guerra, Odiseo demora otros 10 años en el viaje de regreso a su casa? Sí, porque se le atravesaron muchos obstáculos. Pues bien, en esos años Odiseo tiene otras mujeres, Calipso y Circe, y tiene hijos con ellas. ¿Y en todo ese tiempo qué estaba haciendo Penélope? Pues no lo sé. Pues en la imagen, ¿qué parece estar haciendo? Ah, claro. ¿Tejiendo? Sí, mira, la segunda década de ausencia de Odiseo fue muy complicada,
porque como él no regresaba, todos creían que había muerto. De modo que, siguiendo las costumbres, Penélope debía casarse, y la fortuna de Odiseo pasaría a manos del nuevo esposo. Pero Penélope no quiere. Ella decide serle fiel a su esposo, y entonces urde un plan, una estrategia. Dice: Cuando termine de tejer este suéter, elegiré esposo. Los diferentes pretendientes aceptan, pero el plan de Penélope consiste en que por los días teje y por las noches desteje. De modo que aunque hayan pasado 10 años, Penélope no termina de tejer su suéter y entonces no tiene que elegir, porque ya los pretendientes habían aceptado en que lo hiciera hasta que terminara de tejer. En fin, esto era lo que se esperaba de ella y de cualquier mujer: la fidelidad. ¿De los hombres no? Pues no, eso no era importante. De hecho, muchos de los griegos regresaron a la ciudad con las mujeres que obtuvieron durante la guerra, y ello era normal, bien visto. Odiseo no hizo mal cuando engañó a Penélope. Es que, de hecho, no podríamos ni siquiera decir que la engañó. Era algo natural y normal entre los hombres, no entre las mujeres. Y claro, sí se esperaba que ella le fuera fiel. De lo contrario, Penélope habría sido una traidora. En fin, opción A: Helena y Clitemnestra, traidoras. Opción B: Ifigenia y Penélope, sumisas, fieles, obedientes. Si siguiendo la educación griega, los hombres deben ser tan valientes como Aquiles e inteligentes como Odiseo, las enseñanzas para las mujeres era la de que fueran tan obedientes como Ifigenia y fieles como Penélope. Pues... Ay, profe Pollo, ¿no parecen heroínas? Tranquilo, porque en el próximo video hablaremos de dos mujeres excepción, que sí lo fueron. Rebeldes, inteligentes, valientes, mujeres que rompieron los modelos de ser mujer y se construyeron a sí mismas.